Buenos días, qué bueno seguir en este camino cuaresmal, en la escucha de la palabra de Dios. Todos los días nuestra lección divina, lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hemos celebrado la solemnidad de la Anunciación, la grandeza de Dios que toma condición humana, se encarna, toma cuerpo humano a través del sí, de la Virgen, de la Madre de Jesús, que ha venido a ser la madre de todos los creyentes, con su sí rotundo, radical, ha dicho: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y seguimos ya preparándonos para este domingo de Ramos que vamos a celebrar, y la palabra nos sigue como llevando a esos momentos de persecución y de controversia en los cuales Jesús pues, se ve envuelto porque empiezan a hacerle preguntas. Hoy, viernes penitencial, seguimos también pues toda esta cuaresma de ofrecimiento, de ayuno, de oración, de poder preparar el corazón en torno a Dios. Por eso vamos hoy a proclamar el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 31 al 42. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: les he hecho ver muchas obras buenas, por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en su ley, yo les digo, son dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede faltar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, dicen ustedes que blasfema porque dice que es el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y allí muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo que en este viernes previo a este domingo de Ramos, viernes penitencial también, de abstinencia, podamos hoy alimentarnos de la palabra de Dios y con el entendimiento que el Espíritu nos da, poder ir mirando lo más profundo de este mensaje que nos trae hoy la Escritura. Por eso una segunda lectura, otra tercera, todos los detalles, cada versículo. ¿Quiénes tomaron piedras y por qué iban a apedrear a Jesús? ¿Qué les responde Jesús? Y ellos, ¿qué vuelven a decirle a Jesús? ¿Cuál es la textura? ¿Cómo se teje esta conversación, esta controversia entre Jesús y los judíos? ¿Y a qué obras remite Jesús para que crean? ¿Y qué termina haciendo? ¿A dónde se marcha Jesús al final de esta situación fuerte de controversia con los judíos? Dispongamos los ojos, una buena voz, buena lectura, el corazón reposando en el sentido más profundo. Segundo momento, meditación. Ya estos capítulos, el capítulo 7 de Juan ha sido todo de controversia en la fiesta de las tiendas, también el capítulo 8 hace parte de ello. En este capítulo 10 estamos hablando de una fiesta que es la purificación del templo. Hemos venido viendo cómo quieren insistirle a Jesús que digan quién es Él, y Él les dice y ellos no creen. El versículo previo a este texto de hoy, el versículo del capítulo 10, versículo 30, dice Jesús: es que el Padre y yo somos uno, radical. Imagínense ustedes lo que era para un judío que no creía en Jesús, decir Jesús que Él era Dios. Si Dios Padre y Él son uno, Él es Dios. Y entonces quieren rasgarse las vestiduras y se descomponen, y los que no quieren creer en Jesús. Entonces, hoy sigue este texto diciendo que por eso tomaron piedras. Agarraron piedras y iban a lapidar a Jesús. Y Jesús les dice: bueno, les he hecho ver muchas obras buenas. ¿Por cuál de todas me van a lapidar? ¿Me van a apedrear? Y entonces Jesús les pudo haber dicho: he curado ciegos, he dado la capacidad de andar a paralíticos, a cojos,
He dado la capacidad de escuchar a los sordos, de hablar a los mudos. He tenido misericordia con los pobres. He repartido de las limosnas que he tenido, todos los bienes los he dado. He escuchado a quienes lloran, a quienes sufren. He dado voz de aliento. He dado esperanza. Soy la misericordia. Lo único que ha hecho Jesús es hacer obras buenas y hablar la palabra de lo que ha visto al Padre, de lo que ha visto hacer al Padre. Es el testimonio directo del Verbo de Dios. Él, el único que puede hablar de Dios con toda la propiedad porque es uno con Él, el Hijo de Dios. Y ha hecho obras por montones. Todo Israel lo ha escuchado. Había lugares donde los rabinos grandes no querían ir porque supuestamente eran tierras de paganos. Jesús llegó hasta la Sirofenicia. Estuvo en el borde del mar Mediterráneo en algunas de estos 3 años de darle la vuelta a Israel. En todos los lugares predicó, habló, hizo el bien. Y eso es lo que quiere decir aquí Jesús. ¿Por cuál de todas esas obras me quieren apedrear? Y entonces ellos responden que no es por esas obras buenas, sino por una blasfemia. Para ellos es una blasfemia que Él diga que es uno con el Padre, que es el enviado del Padre. Y es que Jesús es la verdad. Lo hemos visto en otros días. Si escuchan mi palabra, se mantendrán en la verdad y la verdad los hará libres. Y quien es la verdad no puede decir la mentira. Eso lo comprendemos nosotros ahora. Para los judíos en aquel tiempo era difícil porque normalmente el destino de los que habían sido profetas en el Antiguo Testamento era la persecución. Ahora Dios envía a su Hijo y lo persiguen más. Siguieron en esa línea. Porque en el corazón humano uno se pregunta, ¿y por qué la persecución a Jeremías? Que hoy la lectura es muy fuerte. En la primera lectura, qué bueno que la lean, Jeremías capítulo 20, versículos 10 al 13, de cómo él siente persecución y se burlan de él y tratan de hacerle daño, pero Dios es el respaldo de Jeremías. ¿Por qué persiguen a los demás profetas? ¿Por qué perseguían a Elías, a Ahab, su esposa Jezabel? ¿Por qué persiguen a los buenos? ¿Por qué persiguen a Jesús? ¿Y por qué siguen persiguiendo a todo el que quiere decir la verdad? He ahí toda un hilo conductor de cómo la oscuridad y el mal pues está ahí tramando. Y hay una lucha, hay un combate. Y eso es una realidad, no para tener miedo, porque aquí hay una victoria. Jesús vence el mal. Si dice Juan que la luz vino y que las tinieblas no lo recibieron, pero al final venció la luz de Jesús. Al final está la vida de Él. Y todas estas controversias y este debate nos muestran la dureza de corazón. Nos muestran que estos hombres, a pesar de ver todos estos signos, le pedían signos a Jesús. Él no los daba y no hacía los milagros para llamar la atención y para que creyeran en el Mesías político, guerrero. Él lo hacía porque es la libertad integral, el don de Dios para la vida del hombre, para que el hombre verdaderamente tenga la plenitud que Dios le ha dado desde el principio. Entonces aquí lo llaman blasfemo, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y es Dios, eso lo tenemos claro. Y Jesús toma una cita que dice, no está escrito en su ley, yo les digo son dioses. Si pueden ir a mirar el Salmo 82.6, o perdón si me equivoco, si es 86.2. Allí está escrito, sois dioses, pero no es para que ustedes y yo, ni se interpreta como somos de la misma esencia de Dios. Dios es Dios. Pero esto va para que lo comprendamos en este sentido. Dios ha creado al hombre a imagen y semejanza suya, eso es lo que quiere decir. Entonces nosotros nos diferenciamos de los animales, porque ellos tienen un principio de vida, pero nosotros tenemos alma racional, inmortal, llamados a la vida de eternidad, espíritu como Dios, creados a imagen y semejanza de Él, con capacidades de vivir no solo en la materia, sino en el espíritu, que debe ser amo y señor de esta vida. En ese sentido es ser imagen y semejanza de Dios, en este sentido es que se habla esta expresión, ni animales ni mucho menos demonios. Hijos, seres humanos que en Jesús venimos a ser hijos de Dios por el bautismo, con una plenitud y una vida en el espíritu para estar llamados a la trascendencia. Ese es el sentido. Dios, esa humanidad caída le ha dado una dignidad cada vez más grande y nueva. En Él, quien vive como hijo de Dios, como templo del Espíritu,
Dios habita totalmente en él. Y hay una comunión y hay una presencia de Dios. Esa es la dignidad grande. Entonces Jesús dice en esa situación, bueno, si así dice la Escritura, que no se equivoca, entonces, ¿cómo dicen ustedes que blasfemo porque digo que soy el Hijo de Dios? Él es el Hijo y lo puede decir, Él es la verdad, no puede decir mentiras. No viene aquí a decir, no, ¿será que me creen? No, es el testimonio. Cada vez, y aquí hay algo llamativo, los otros evangelios sinópticos, Marcos, Mateo, Lucas, van mostrando mucho el desenlace en la última semana de la Pascua de estas controversias. Juan lo va poniendo en distintos momentos. Jesús como judío subía al templo en distintas celebraciones y este juicio se va haciendo cada vez más fuerte. Por eso entonces aquí Jesús quiere hacer claro, es que Él no blasfema, es que es verdad el Hijo de Dios. Y después le dice, y les vuelve a hablar algo que ya profundizamos más atrás. Y es que, bueno, no le crean a Él, pero miren las obras, son las obras del Padre. El Padre ha hablado en el bautismo, una voz contundente. El Padre habló en la transfiguración, solo estaban 3, después se vino a saber. Pero también inclusive en el templo, en esa semana radical, Juan 12, empieza a hablar como Jesús le dice, Padre, glorifica a tu Hijo. Y entonces el Padre dice, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Y es una voz contundente. Hay testimonio de voz, pero los hechos, todos los signos, estas obras son testimonio de que es Hijo de Dios. Y ellos no quieren creer. Entonces, por eso termina diciendo, es que aunque no me crean, crean a las obras para que comprendan que el Padre está en mí y yo en Él. Y eso es otra vez volver a decir, el Padre y yo somos uno, contundente. Y se tenía que decir y lo dijo, y eso le ganó cada vez más la persecución. Porque el mal, porque el orgullo humano, porque aquellos que eran los doctos no querían quitar esa visión del Mesías que tenían. Y el Mesías, ¿quién tendría que ser? El que reúne al Israel disperso para hacer Israel la gloria del mundo. Como la dueña, ama y señor del mundo, a un estilo muy humano y guerrero y político. Y en ese sentido comprendieron el mesianismo. Y eso es reducir la obra de Jesús. El mesianismo de Jesús es el del corazón. El de venir y levantar la condición humana que ha caído. Y solo con un sacrificio del Hijo de Dios podría volver a alcanzar ese destino, ese designio más bien que Dios ha hecho y diseñado en el ser humano, para que verdaderamente podamos ser hijos de Dios, templos de Él y vivir en su presencia. Es un mesianismo del amor, del corazón, de la misericordia y de la bondad, que son las obras que muestra Jesús. No quisieron comprender. ¿Qué nos dice esto? Eso se repite en todos los tiempos. La verdad es perseguida, lo meditamos ahorita. Siguen dándose muchas propuestas victoriosas al estilo de la vida exitosa desde muchos aspectos. Y resulta que el mayor éxito de nosotros es creer en Jesús, tener fe. Y esa fe verdaderamente mostrarla en la vida con obras reales. Verdaderamente mostremos adherencia, que creemos en Jesús y que queremos vivir en Él y que reconocemos que Él es el único que ha levantado esta dignidad que tenemos de ser hijos de Dios, creados a imagen y semejanza de Él, templos del Espíritu. Que no solo somos materia, este cuerpo es grande y maravilloso y podemos vivir y disfrutar con mucha alegría, muchas realidades, esta realidad que tenemos. Pero el Espíritu es la realidad que debe estar en lo más fondo y lo más profundo dominando nuestro ser. Un pensamiento que busca creer, que busca adorar a Dios, que busca vivir en Él, una voluntad que se pone en la voluntad de Dios, una conciencia que ilumina no en la mentira, sino en la verdad, porque Jesús es nuestra verdad. ¿Cuánto creemos en Jesús? ¿Cuánto hemos preparado esta cuaresma verdaderamente para que le creamos a Jesús? Nosotros vemos cada Semana Santa estos testimonios y hemos escuchado la palabra, pero ¿por qué nos falta, digámonos, preguntémonos a fondo, nos falta como ser más radicales en el seguimiento de Jesús? Y eso no es ser fanáticos, no. Eso es ser verdaderos creyentes que viven la plenitud de la vida que Dios nos ha dado en su Hijo. Y esto es una luz que da el Espíritu, y esto es una gracia en la predicación de la palabra, y en la escucha, y en abrir el corazón. Sigamos escuchando a Jesús. De hecho, cuando terminó esta discusión, se fue para Betabara, un lugar donde había bautizado Juan, y allí entonces muchos decían, bueno, es que Juan no hizo los signos que hace Jesús, pero en verdad este sí es el que prometió Juan. Este sí es. Y muchos creyeron allí.
Que nosotros hoy podamos decir que creemos verdaderamente en Jesucristo, que es nuestro Señor, Dios y Salvador. Hagamos oración. Bendito sea, Señor Jesús. Nosotros hoy sabemos que tú eres uno con el Padre, en la fuerza y en el amor del Espíritu, Dios uno y trino. Gracias por tu salvación, por dar la vida, por decir la verdad. Que nosotros hoy aprendamos a decir la verdad y a vivir en la verdad, a huirle todo aquello que sea trama, mentira, tiniebla. Que podamos desterrar de nuestro corazón, de nuestra conciencia, de nuestra voluntad, de nuestra vida, todo lo que sea como sí, no, como ambiguo. Todo lo que no nos ayude a vivir y a declarar que creemos profundamente en ti. Que nosotros no seamos tercos de corazón como fueron estos que te preguntaban quién eras y tú decías y no querían y se horrorizaban y se escandalizaban de la verdad más grande, de que tú, Dios, tomaste la condición humana para salvarnos. Que nos escandalicemos más bien es de nuestro pecado, Señor. Que nos escandalicemos de separarnos de ti. Que verdaderamente nos escandalice todo aquello que no nos deja ser felices en tu presencia. Que ese sea el escándalo verdadero y que huyamos de esa situación de alejarnos de ti. Que hoy podamos creer, confiar, esperar, reconocer que somos dioses no en el sentido de la esencia, sino en el sentido de creados a imagen de Dios y semejanza. Que podamos vivir de acuerdo a esta dignidad que Dios le ha dado al ser humano. Que podamos vivir de acuerdo con aquella salvación que ya nos has otorgado en la cruz. Con esta vida nueva de plenitud. Que podamos vivir en comunión contigo. Amén. Cuarto momento, la acción. Bueno, revisemos las obras de Jesús. Miremos todo lo que hizo. Habló de la misericordia, enseñó la misericordia, curó, sanó integralmente a todos, quitó el mal radicalmente de muchos, todas las postraciones. Valoramos lo que Jesús ha hecho. Seguimos valorando su palabra, se nos sigue mostrando en su palabra lo que Él dijo y lo que Él hizo. Lo valoramos. Valoramos el ser creados a imagen y semejanza de Dios. Comprendemos qué es eso. Queremos meditar aquello de Jesús y el Padre son uno. O Jesús para mí sigue siendo uno de más profetas, o como dicen algunos católicos, llenos de nueva era, que es una de las tantas reencarnaciones de no sé quién y de no sé... ¿Quién es Jesús? Tiene que quedar claro. Si esta semana que viene es la celebración de la Pascua, de la pasión, muerte y resurrección, pues preparemos el corazón y separémonos totalmente del pecado que no nos permite ver a Dios. Estos tenían a Jesús de frente, Dios demostrándoles, hablándoles, y ellos cerrados en sus criterios. Que nosotros no repitamos la misma historia, cerrados en nuestros criterios, rechazando a Dios que nos habla. Señor los bendiga, los llene de su paz, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.